Bienvenidos a la clase número 4 de Proscuneo, Adoración. Esta clase es muy breve, pero el tema es de suma importancia. La adoración y la iglesia. La adoración y la iglesia. Empecemos directamente con un texto del año 112 después de Cristo. Es un texto de Plinio el Joven. Es una carta la cual él escribía. Ahora, cabe resaltar que Plinio no era un cristiano. Plinio era un joven que se encargaba más que todo como más bien de juzgar cristianos, de convencerlos de renunciar a su fe. ¿Sí? Esto lo hace muy importante porque Plinio le escribe esta carta al emperador diciendo lo siguiente: he tenido serias dudas sobre la necesidad de hacer distinciones basadas en edad o sobre si se puede diferenciar entre joven, adulto. Me pregunto si la retractación de ser cristiano les otorga perdón, o si un hombre que ha sido cristiano alguna vez no puede beneficiarse al retractarse. Me cuestiono si la simple profesión de cristiano, incluso sin delitos o únicamente delitos relacionados con esos, son castigables. Mientras tanto, el método que he utilizado es el siguiente. Para los cristianos, les pregunto si son cristianos. Si lo son, repito la pregunta una segunda vez y una tercera vez, añadiendo la amenaza de pena de muerte. Si aún así persisten, ordeno que sean ejecutados. Cualquiera que sea la naturaleza de las creencias, al menos no podría dudar de que son tercos, de que son obstinados, inflexibles. Otros también poseídos por una misma locura, pero como eran ciudadanos romanos, ordené que fueran enviados allí. Estas acusaciones se propagan. Plinio el Joven sigue diciendo lo siguiente: afirmaron sin embargo que toda su culpa o error radicaba en su costumbre de reunirse. Aquí Plinio el Joven, recordemos que era un investigador oficial, ¿verdad? Él estaba indagando sobre los cristianos, y mira que dice que cómo detectaba muchos de ellos. Toda su culpa o error radicaba en su costumbre de reunirse un día específico, antes del amanecer, y entonaban versos, himnos a Cristo como si fuera un dios, además de comprometerse mediante un solemne juramento. Este juramento no incluía malas acciones, sino que se comprometía a no cometer fraudes, robos o adulterio, a no falsificar su palabra y a no negar una prenda cuando se les solicitaba entregarla. Después de esto, tenían la costumbre de separarse y luego volver a reunirse para compartir una comida, aunque esta era ordinaria e inocente. Sin embargo, incluso esta práctica la habían abandonado tras la publicación de mi edicto, que prohibía las asociaciones políticas según órdenes. Mira qué impresionante, porque esto es uno de los hallazgos más antiguos que tenemos sobre la adoración. Dice que los cristianos, antes de salir el sol, cantaban himnos a Cristo. La iglesia, desde sus principios, ¿verdad?, ha entonado himnos dirigidos a Dios. Di conmigo: pueblo de sacerdotes. Así es, la Biblia nos enseña que Dios quiere y nos ha salvado para ser un pueblo de adoradores sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La Biblia dice que somos real sacerdocio. ¿Sí? Recordemos que el sacerdote era el que ofrecía el sacrificio, el que culminaba con la adoración. Entonces hay unas funciones que Dios le ha dado a la iglesia, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, y algunas son para Dios, otras son para la iglesia y otras son para el mundo. Por ejemplo, acercarnos a Dios. Al sacerdote se le permitía acercar a las personas a la presencia de Dios. Al sacerdote se le permitía ofrecer sacrificios. Al sacerdote se le permitía proclamar las excelencias de Dios. Al sacerdote se le permitía interceder por otros. Se le permitía servir a Dios, vivir en santidad, ministrar unos a otros, glorificar a Dios. Mira qué impresionante, porque estas son cualidades que te las voy a poner en pantalla,
que la Biblia habla, son cualidades que también pertenecen a la iglesia, porque somos pueblo de sacerdotes. ¿Mm? Ahora, no solo eso, la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué era el templo? El lugar donde se adoraba. ¿Mm? ¿Qué más es el templo? El lugar donde preside Dios, el lugar donde hay adoración, donde hay expiación, donde las personas se encuentran con Dios, donde hay un ministerio sacerdotales. Impresionante, y nos llama la Biblia que somos un pueblo de adoradores, que somos el templo de Dios. Eso dice la Biblia. Mira lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Mateo 18:20 también dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Impresionante. ¿Cuál es el centro de nuestra adoración? Porque la Biblia dice que tú y yo somos sacerdotes. La Biblia dice que tú y yo somos el templo, el lugar donde se adora, las personas que adoran. La confesión de fe de Westminster dice lo siguiente: la adoración debe ser dada a Dios, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solamente a Él, no a los ángeles, no a los santos, ni a ninguna otra criatura. Desde la caída la adoración es a través de un mediador, pero por la mediación de ningún otro, sino solamente por la de Cristo, siendo la adoración con acción de gracias una parte especial de la adoración religiosa. Dios la demanda de parte de todos los seres humanos, pero para que sea aceptada debe ser dada a Dios revelando a Jesús plenamente y con la ayuda de su Espíritu, conforme a la voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor y fe, amor y perseverancia. Qué importante, porque esta confesión de fe nos enseña que la adoración de la iglesia, que la adoración del cristiano es directamente a Jesús, debe ser dada a Dios por medio del Espíritu Santo y conforme a su voluntad. Entonces podemos ir llegando a una conclusión, ¿sí? La iglesia es un pueblo de adoradores, es un pueblo de sacerdotes. Sobre ellos recae la responsabilidad de ser el templo, un templo espiritual, por supuesto, no hecho de piedras humanas, sino de piedras espirituales donde se puede encontrar fe, esperanza, paz, la paz de Dios, ¿sí? Debemos analizarnos, ¿sí? Porque la Biblia dice que la iglesia está llamada al mayor de los proscuneos. Esto da paso a la siguiente clase: proscuneo en los tiempos finales y en la eternidad. Quiero que me acompañes a Apocalipsis 5 del 11 al 14, por favor. Apocalipsis 5 del 11 al 14 dice lo siguiente: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todos en la creación, que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero: sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaban amén, mientras los ancianos se postraban y adoraban. Este es el momento de máxima adoración en toda la historia de la historia, ¿sí? Este es el momento máximo. Aquí está la iglesia, aquí están los ángeles, aquí está toda criatura, ¿sí? Adorando al Cordero. De eso vamos a hablar en la próxima clase. Hagamos una conclusión de esta clase. Somos la iglesia, somos un pueblo llamado a adorar, cuya adoración se centra en Jesucristo, en Dios y el Espíritu Santo, en donde los glorificamos, pedimos su dirección, su carácter. Impresionante, somos templo, somos un pueblo de sacerdotes. Y ahora vemos aquí que la adoración es tan importante que aquí se lleva a cabo la mayor adoración, la cúspide de la adoración, en Apocalipsis 5, 11 al 14. En la próxima clase vamos a ver proscuneo
en la escatología, en los últimos tiempos. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Dios. Ayúdanos como iglesia a ser ese pueblo de adoradores, a ser ese pueblo de sacerdotes, a ser ese pueblo que es templo de Dios, donde se encuentra la adoración, los sacrificios, el aroma fragante, los sacerdotes. Por favor, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús.